Hola, un saludo muy cordial para todos. Realmente me siento contenta de estar aquí de nuevo. Creo que, ¿qué hace un escritor? Imaginar lo que le gustaría que sucediera, por una parte. Por otra parte, contemplar dentro de su propia realidad lo que podría mejorar una situación también. Y por otra, bueno, ante todo la imaginación aterrizada en un proyecto especial. Ahora les quiero compartir pantalla porque precisamente el día de hoy he concluido con este trabajo que, bueno, pretende intitularse Luna de miel en el espacio. Empieza con un grupo de personas en un auditorio que van a coincidir con una serie de ideas que los van a llevar a la posibilidad de la gestación de un bebé en el espacio. Pero esto no resulta ser un motor para mucha gente, en el sentido de que tienes que involucrar a ciertas personas en todo esto. Y al involucrar a las personas tendrías que definir quiénes serían las adecuadas para adentrarse en la aventura, al menos desde mi perspectiva muy particular. Y bueno, hay una convocatoria, aquí vemos al empresario de la cúpula, a la persona que representa a la cúpula empresarial y al científico, un científico reconocido a nivel internacional, que se reúnen para abrir unos sobres donde están los nombres de las parejas que han sido invitadas a participar en esto. Y me interesa esta parte, sobre todo el primer párrafo eh, de la última publicación o del último post, porque finalmente el científico y el empresario tomaron sobres llevados por edecanes, al momento en que anunciaron que una vez que esos sobres fueran abiertos, se conocería el nombre de las parejas que estarían en el programa de entrenamiento. Obviamente requieren cierto entrenamiento para poder estar en la órbita o para viajar a la órbita, no de la Tierra, sino de la Luna, como se explica en la historia. No se les había elegido por sus carteras millonarias, tampoco por sus aptitudes científicas, mucho menos por su popularidad en entornos sociales específicos. Y esto es vital porque la elección, se las dejo ahí para que lo lean, y creo que va a ser interesante hacer un pequeño formato en Word de la historia, porque me resulta interesante para poderla compartir en Gaceta Asgardiana de esa manera. Y claro, la gente dirá, oh, sí, sí, es bueno imaginar posibles escenarios cuando la realidad nos está marcando otra cosa. Pero ¿por qué? ¿Cuántas veces hemos imaginado algo que deseamos y con el solo hecho de expresarlo podemos lograrlo? ¿Sí? De hecho, ya hay personas que están muy involucradas en esto que les estoy mencionando. Y bueno, de esta forma quiero anunciarles que pronto tendrán el documento para que lo puedan ojear y lo puedan ver. De hecho, está en la página oficial de Asgardia, en un lugar diseñado para los escritores. Y había la invitación de que a ver quién quería hacer un escrito, imaginando cómo sería todo esto. Bueno, independientemente de que algunos compañeros digan, ah, me interesa la idea, voy a elucubrar mi imaginación y la voy a poner en un panorama viable, bueno, ahí está el guía. Y bueno, pues les invito a que lo lean en Letras Creativas, claro que sí, en este blog que está por acá, y que se encuentra como letrascreativas.com.mx, ¿sí? Mi mundo en palabras los va a llevar a una infinidad de blogs en donde se habla a los niños cómo hacer letras, cómo iniciarse en las primeras palabras, en fin, sí, sucede, ¿no? Claro, pero si ustedes quieren llegar acá,
lo pueden hacer, pero los invito a que vayan definitivamente a nuestra página oficial. Ahí está también. Y pronto, bueno, lo voy a poner en Gaceta Asgardiana, desde donde les estoy hablando el día de hoy. Mi saludo para todos es lo que les quería anunciar el día de hoy. Imaginar futuros posibles siempre ha sido el motor de los grandes aventureros. Imagínense cuando aquellos hombres que vivían del otro lado del mar dijeron, ¿qué habrá allá? Imagínate, debe haber monstruos que nos quieren devorar. Y si no fuera así, si encontramos algo que realmente sea importante, ¿no? Empezaron a imaginar y a poner las posibilidades para lograrlo. Y así es, imaginar nos nutre un camino de posibilidades. Mi saludo para todos y claro, la invitación a que me sigan en Gacetas Guardiana, Letras Creativas y claro, en los sitios donde me encuentren y me quieran observar y quieran participar y dar opiniones. Eso es interesante. Hasta pronto. ¡Ojo! Asgardianos.